tu lista de contactos, el primer paso para poder empezar este negocio y de tu plan de acción. Entonces, sorpresa, te tengo una sorpresa muy importante que tú debes aprender y debes entender desde ahora si estás decidiendo y estás planificando ya lanzar tu negocio. Y es que estamos en un negocio de redes. Por si todavía no te habías dado cuenta, estamos en un negocio de redes. Por lo tanto, tu lista va a ser la herramienta principal para crecer. La clave del éxito va a ser esta lista de contactos, ¿ya? Y una cosa muy fundamental que debes saber desde el inicio es que no quieres subestimar a nadie, ¿ya? Porque las oportunidades van a surgir de donde menos te lo esperas. Mientras más contactos tengas, más opciones vas a tener y por ende más oportunidades. Por lo tanto, el primer paso para empezar un negocio como lo es doTERRA es empezar a hacer tu lista de contactos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Básicamente lo que voy a hacer es poner a todo el mundo que conozco en una lista, ¿ya? Esto va a ser mi primer paso. Y te estoy diciendo, o sea, no quiero empezar a pensar en, no, esta persona no, esta persona no le quiero hablar. Acá quiero que sepas que tienes que confiar en el proceso. Y lo que vamos a hacer es clasificar esa lista. Hay un perfil ideal que tiene estos puntos que yo puse acá, y mientras mayor puntaje puedan llegar a tener de estas características, ahora, tú vas a ver la primera y vas a decir, yo no soy mujer, entonces yo no puedo hacer este negocio. No, no es así. Porque probablemente sí tienes todas estas otras 6 características que ves debajo de mujer. Por lo tanto, no son excluyentes en absoluto, pero obviamente una persona que cumple con más cantidad de estas características va a ser una persona mucho más propensa a ser un súper buen prospecto y un buen cliente y futuramente un buen socio de negocio. También hay otra manera de clasificar tu lista y esto es algo súper importante, es algo que tú tienes que tener ya consciente en el momento en el que vas a después tomar el siguiente paso, que es clasificarlo en nivel de interés y conexión que ya tienes con la persona. Hablamos de prospectos fríos, de prospectos calientes y obviamente esos tibios entre medio. Y va a depender del interés que la persona tenga en todo lo natural, en emprender, en trabajar en bienestar, en tener y crear bienestar en su casa, como también la conexión y confianza que tengan en ti. Generalmente cuando tenemos personas que aman el bienestar, son obsesionados y apasionados con todo lo que es el bienestar natural y confían muchísimo en ti, esas son las primeras personas y las llamamos prospectos calientes porque son las primeras personas que van a ir a querer hacer esto contigo. Van a querer ser tu mejor cliente, van a querer hacer el negocio contigo y van a haber otras personas que van a tener una temperatura mucho más fría, van a ser prospectos fríos. Quizás no están interesados en lo natural, quizás no están interesados en el bienestar, quizás no tienen hijos tampoco, entonces ni siquiera tienen como mayores problemas de salud que solucionar y quizás son muy jóvenes y en verdad no están como pensando en su salud, ¿ya? Quizás esas personas no están muy conectadas también contigo o no confían, no se ven hace mucho tiempo o quizás es la agente del banco, entonces la he visto poquito, pero también la vas a poner en tu lista entendiendo que es una persona, un prospecto más frío y lo único que necesitamos es más educación y más interacción para poder llegar ahí. Entonces, esto lo tenemos que ver como una temperatura o como una distancia. A lo que nosotros queremos es acercarnos a un prospecto más caliente y eso lo podemos generar. Nosotros podemos crear interés, nosotros podemos educar para que estén listos para actuar y nosotros podemos generar confianza y conexión y lazos con la persona para poder hacer que este prospecto esté más calentito. Entonces, por eso es que yo te digo que no te preocupes si tus prospectos son más fríos, porque ese es el trabajo que vamos a hacer para llevarlos al otro lado del espectro. Entonces, otra cosa que vas a hacer de esta lista es empezar a identificar a tus mejores socios o a tus socios potenciales que a ti te gustaría.
Una de las cosas que a mí me gusta siempre preguntarme es, si yo pudiera trabajar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? Y empiezo a hacerlo, empiezo a buscar a esa persona, empiezo a diseñar exactamente eso, ¿ya? Y quiero que sepas que hay varios enfoques con los cuales nosotros podemos liderar una conversación de negocio, de oportunidad de negocio. Y esta puede ser netamente por, hay una oportunidad de negocio, pero también puede ser desde el punto de vista de enamorarse tanto del producto que desean ser embajadores de este producto. O también hay personas que desean tener un propósito y tener un impacto gigante en el mundo. Y estas personas podemos entrar con este approach, con esta liderar la conversación desde el aspecto del impacto, de todo lo que hemos hablado de Healing Hands, del abastecimiento de coimpacto, de todo el bien que hace doTERRA. ¿Ya? Entonces, no solamente vamos a pensar en ese posible socio, sino que vamos a pensar en cuál va a ser el mejor enfoque para poder empezar a abrir conversaciones y también cuál sería la mejor manera de conectar. Ojo, lo estoy haciendo no todavía. Esto es toda una fase de planificación muy importante en donde yo estoy construyendo mi propia estrategia. Muchas veces la gente me dice, Dani, ayúdame a crear la estrategia. Y yo le digo, ok, pero tú tienes que hacer este trabajo porque tú conoces, tú sabes y tú eres la que va a tener que generar esa confianza y relación con las personas. Estamos en un negocio de relaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a invitar a esta gente a comer para poder reconectar, los voy a llamar directamente, los voy a invitar a una llamada de 3 con mi líder. Entonces voy a empezar a estrategizar uno a uno cómo sería la mejor manera de entrar a abrir una conversación. Y acá tenemos que entender que es súper importante y súper sano para mi negocio estar siempre identificando potenciales socios de negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando para atraer a clientes en mi negocio, estoy sumando. Cada cliente suma a mi negocio. Y la verdad es que sí puedo tener un negocio y sí puedo crear un negocio sumando día a día. Pero cuando estoy trayendo a socios de negocio, cuando estoy trayendo constructores de negocio que quieran venir a trabajar conmigo, estoy multiplicando en mi negocio y eso es lo que me ayuda a generar una expansión mucho mayor. Y entonces esto es algo que tú decides, si quieres sumar o quieres multiplicar. Y tienes que saber que esto es un juego de números, es netamente un juego de números, ¿ok? Mucha gente me dice, no, es si hablé con mis 4 conocidos y en verdad este negocio no me va a funcionar. Y si esa es tu mentalidad, en verdad este negocio no te va a funcionar. Tienes que saber que mientras más personas tengas en tu lista, más clientes y constructores vas a poder encontrar. Y tienes que establecer una meta de encontrar una cierta cantidad de clientes y constructores en tus primeros 30 a 90 días. Esto es algo súper sano porque la verdad es que lo que más queremos es poder ayudarte a multiplicar y a tomar vuelo, ¿ya? Y tienes que saber que la mayoría, si no muchos, o sea, muchos, si no la mayoría de los constructores van a empezar como clientes que después empiezan a compartir por el camino que te he mostrado, el recorrido natural de un cliente que se enamora. Entonces, estas son las estadísticas más o menos en doTERRA y en un negocio de mercadeo no son tan buenas como estas, en donde tú te preparas con más o menos una lista de 100 nombres, de ahí vas a lograr invitar, llegar a la invitación y como tú viste, este no es el siguiente paso lo vamos a ver a continuación, pero llegas a invitar a 45, presentas a más o menos 30 personas, ya vas a inscribir más o menos la mitad y de ahí vas a poder lograr encontrar entre 1 a 3 constructores. Estas son medias en la industria y entonces tienes que entender que estamos jugando con una realidad acá de que tenemos que generar esas conexiones y que no todo el mundo va a estar listo en estos momentos, ¿ya? Entonces, tenlo en cuenta para cuando te pongas tu propia meta de cuántas personas vas a poner en tu propia lista de nombres. Y quiero que sepas que tu lista nunca está lista, ¿ya? Y como les puse ahí una carita riéndose, la verdad es que me sentí muy orgullosa de mi propio chiste. Pero es algo para que te puedas acordar constantemente que quieres tener una estrategia para seguir expandiendo tu lista.
desde el inicio, porque algo que es real es que va a llegar un momento, si es que tú haces una lista, va a llegar el momento en donde termines esa lista, ¿ya? Eso es algo que nos va a pasar a todos. Entonces, yo tengo que tener una estrategia, no solamente para abrir una lista y crear una lista, esa la voy a llamar mi primera lista, pero este es un organismo vivo en donde yo le voy a estar agregando a gente semana a semana. Yo tengo una meta de agregar por lo menos 10 a 15 personas cada semana a mi lista y esa es una gran parte del trabajo que yo hago. Y acá tienes muchas ideas, puedes tomarle un pantallazo, verlo con calma y también te vamos a entregar en nuestra guía de este módulo, te vamos a entregar todas las ideas de cómo poder tener estrategias claras que tú vas a decidir desde ahora ya a cómo va a ser esa estrategia de expansión de lista para que nunca llegue ese momento en donde, oh, se me acabó la lista y ahora qué hago, ¿ya? Entonces, muy importante que puedas crear tu lista de entre 20 a 100 personas. Si es que quieres ir mucho más allá, puedes empezar a poner 200, 300. Yo te recomiendo más o menos 100, pero tú ahí decides, clasifícala en base a esos 7 puntos que te hablamos y también en cuanto a la temperatura y crea tu plan para expandirla. Entonces, acá no importa que tu lista empiece de 20 o de 100 o de 300. Lo que importa es que tú te comprometas con estar constantemente expandiendo tu lista. Recuerda que el éxito viene de las acciones diarias, así que pon en práctica todo lo aprendido hoy y nos vemos en la próxima lección.